Hola, bienvenido, bienvenida. En este video vamos a hacer un carrusel usando PowerPoint. Un carrusel para Instagram, recuerda que se trata de publicaciones que van de corrido y en este momento tenemos la opción de colocar hasta 10 publicaciones dentro de un carrusel. Probablemente esto en un tiempo pueda cambiar, pero podríamos colocar 2, 3, hasta 10 para armar nuestro propio carrusel. Y la idea es que tengan ciertos elementos que puedan generar esta continuidad y que las personas realmente em, les interese seguir viendo el contenido que va después y hagan ese deslizar que nos va a generar más interacción y va a hacer que se vea más estética nuestra publicación. Entonces, vamos a ir a PowerPoint, que es la herramienta que vamos a utilizar para este tutorial, ya que muchos lo han solicitado porque es una herramienta con la que ya están bien familiarizados, si les gusta o no tienes acceso a otra herramienta o tienes que pagar. Entonces, esta es totalmente gratuita y probablemente ya la has usado varias veces. Entonces, lo que vamos a hacer primero y lo que tenemos que entender es que el carrusel se puede formar de varias publicaciones, idealmente publicaciones cuadradas, ¿sí? Entonces, la idea es que sepamos la medida. En, en general, la medida regular que se realiza eh, para las publicaciones regulares son de 1080. Entonces, hablamos de 1080 por 1080 en píxeles, ¿sí? Entonces, un carrusel al final va a contemplar varias de estas publicaciones. Podemos hacer 2, 3, hasta 10, como te dije. Para este ejemplo lo vamos a hacer con 5. Entonces, básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es que para cualquiera, porque esto te puede servir para que tú mismo edites cualquier número de carrusel que necesites, es multiplicarlo, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que en realidad tendríamos una medida de ancho de 5400 píxeles y de alto 1080. Entonces en PowerPoint lo que queremos hacer es justamente hacer un rectángulo de esta medida y luego hacer todo nuestro arte en lo que está amarillo y el último paso sería recortarlo para después publicarlo, ¿sí? Son varios pasos. Entonces tenemos que colocar esto en la medida de nuestro PowerPoint. Para hacerlo vamos a ir a la pestaña de diseño y luego vamos a ir a la opción de tamaño de diapositiva. Acá es donde podemos editar. Por defecto a mí me sale el tamaño de panorámica, pero yo le voy a poner un ancho y un alto distinto. Entonces, como ves acá, al menos mi versión, me da solo la opción de colocar en centímetros. Si lo coloco en píxeles, es muy probable que te lo cambie y te lo transforme, básicamente. Entonces, si yo quiero colocar 5400, le pongo píxeles, en realidad me está diciendo que no puede porque la diapositiva ya tiene un máximo que no puede pasar. Entonces, lo que tengo que hacer es convertir, básicamente. Entonces, en realidad 1080 píxeles equivale a 22,86 centímetros, ¿sí? Que es lo que también me decía acá. Entonces, tendría que multiplicarlo por 5 para calcular cuánto me equivale en 5400 y serían 114,3, ¿sí? Entonces ya tengo básicamente listo, no tenía que hacer mucha operación, pero ¿qué pasaría si yo necesito hacer un carrusel con 6, ¿verdad? O 7. Entonces lo que yo te recomendaría es primero hacer la conversión regular y luego, si no, dividirlo entre 2 o entre 3, porque finalmente lo que queremos es la proporción. Puede ser que la imagen, si es que usas el tema de fotos, sobre todo en alta calidad, varíe un poco, pero en realidad ya lo vas a ir viendo en el momento que lo publicas, si realmente hace un gran cambio o tienes que ajustar algún elemento de tu publicación. Por lo general yo no he tenido mucho inconveniente, así que con
con este ejemplo inicial como para adecuarnos y que también tú puedas tener esta herramienta para otras publicaciones, lo que tenemos que hacer es cambiar la medida de la diapositiva. Entonces ya lo tenemos, le voy a dar a aceptar y ya está. En mi caso se me colgó un poquito y por eso no salía, porque me salió un aviso que también te puede salir a ti si quieres que el contenido que ya tenías, que en mi caso era esto, este título que no puse nada, si quería que lo ajuste o no. Entonces le das a ajustar, al final esto lo vamos a eliminar y ya lo tenemos. Como ves, tienes un nuevo tamaño de diapositiva que es mucho más eh, largo que alto, ¿sí? Acá también lo vas viendo. Y con eso ya puedes ir colocando tus medidas. Entonces, lo primero que vamos a hacer son unas divisiones para poder asegurarnos de que estamos todos bien alineados cuando hagamos el arte, ¿sí? Entonces hacemos un cuadrado que como queremos que sea muy preciso, vamos a copiar el alto, que es la medida que ya está predeterminada por el ancho. Y así ya va a estar perfecto. Le voy a colocar, no le voy a colocar relleno en verdad, sin relleno, solo quiero el marco básicamente. Lo voy a pegar acá y lo voy a pegar 5 veces. Ok, está. Como hice la medida, todo salió perfecto. Entonces lo que tengo que hacer es agruparlo. Y esto me va a servir de guía, básicamente. Al final lo que voy a hacer es borrarlo, en verdad. Pero sí lo necesito para que me sirva de una guía referencial. Entonces ahora sí me voy a poner a diseñar. Mi publicación de ahora tiene en realidad un fondo que le quiero colocar el fondo de la escuela, que es este moradito. Entonces voy a cambiar el color. Esta línea de guías la voy a dejar ahí, igual como te mencioné, de ahí la vamos a borrar. Y voy a ir colocando. Entonces quiero que mi texto introductorio vaya acá. Entonces voy a poner la temática que voy a trabajar, que es cómo sacar ideas para emprender. Muy bien, entonces la idea es acá ponerle tu tipo de letra, el que más te gusta, color, por supuesto el tamaño para hacerlo más llamativo. No tengas miedo aquí de pasarte de las líneas. Justamente la idea es que sean guías y que no te limiten a diseñar. Es más, a veces cuando nos pasamos se ve bien, como que las personas dicen, uy, acá falta algo y se van a la siguiente imagen para ver qué es lo que faltó. Muy bien, entonces acá está mi título. Yo a esta parte le quiero bajar un poquito el tamaño, no a todo, solo a la primera para que calce un poco mejor. Y luego después tú puedes, por ejemplo, ponerle un fondo a las letras o jugar con el tipo de letra y los tamaños para hacerlo visualmente más bonito. Por ejemplo, colocarle, a mí me gusta colocarle así tipo un fondo del, de relleno. Ok, en este resalta muchísimo más. Bien, entonces tú puedes colocar eso, puedes colocar logos, imágenes, etcétera. Entonces, algún elemento que sí es importante tener en cuenta son, por ejemplo, las flechitas, ¿no? Entonces, para ello vamos a ir a insertar a formas y acá tienes varias opciones. Entonces, por ejemplo, si quisieras hacer flechas, como para que las personas sepan qué es lo que sigue, básicamente tú vas colocando estas formas, le cambias el color para que sea más bonito, le quitas el contorno si lo deseas y puedes ir colocando las flechas. Ese puede ser un buen elemento. Otro elemento que también es
bueno para este tipo de ejemplos podrían ser estos marquitos. Entonces, el marco tú lo puedes colocar y puedes acá ajustar el grosor para que no se vea tan grueso, ¿verdad? Y no opaque por completo tu publicación. Y también lo puedes colocar aquí. Y le pondrías tu color de tu marca. Yo sugiero que le quites el contorno y ya con eso puedes tener más elementos. Bien, esto lo puedes colocar acá, así en cada publicación, o si quieres al revés, ¿no? Por ejemplo, lo giras y lo pones en la parte de abajo. También creo que se puede ver muy bien si colocas así. Y ya tienes como que una secuencia. También podrías colocar, por ejemplo, esta curva, ¿sí? La curva lo que hace es que va a dibujar contigo una curva, tú la vas dibujando. Lo que estoy haciendo es nada más poner puntos y como el dibujo tal cual es curva, solito se está haciendo. Yo no estoy haciendo mucha precisión acá. Solo donde quiero que vaya doblando. Sé que ahorita se nota un poco el celeste muy bajito, es por el contraste, pero ahora vas a ver lo que quiero mostrarte. Entonces cuando terminas lo unes con el punto inicial. ¿Sí? Y ya está. Entonces puedes hacer una curva, tal vez mejor, obviamente, de la que yo hice. Le voy a poner blanco. Y tú puedes hacer que esto sea más delgadito, por ejemplo, si lo quisieras. Sí, colocarlo acá abajo. De hecho voy a duplicarla para no mezclar tantos elementos en los ejemplos. Entonces tú podrías hacer como así, para que tenga como una base o por el contrario para arriba, ¿no? Y esto podría ser lo que continúa en tu diseño. De hecho, si lo duplicas, puedes también cambiarles los colores. Por ejemplo, naranja. Creo que así se nota mejor. Entonces tienes este elemento de esta curva que puede ir avanzando. Y si no quieres, por ejemplo, el relleno, que puede funcionar de repente para publicaciones más grandes, puedes hacerlo acá. Nada más abajo y solo una. Y no necesitas volver a hacer todo. Podría hacer esto una base. Y simplemente le pones el contorno de un grosor más importante. Estoy colocando 2, 3, una vez más y ya creo que con eso va a ser un poco más interesante. De hecho que si lo dejas así, por ejemplo, también da un efecto bonito, ¿no? Como que una línea más gruesa y la otra más delgada. Entonces esta podría ser una buena forma también de hacer tu secuencia. Entonces la idea es que tengamos los elementos que necesitamos y lo vamos colocando. Entonces, recuerda que en formas también tienes, por ejemplo, esta luna, ¿no? Que podrías colocarla, jugar con ella, por ejemplo, para que una mitad salga en una publicación y la otra en la otra. En verdad puedes hacer como ondas, ¿no? Si es lo que va un poco más con tu publicación. Tienes también, por ejemplo, las nubecitas, que siempre son bonitas para representar algo. Y puedes ir colocando acá una y ya vas poniendo en varias divisiones. Tienes el sol, creo que este se presta bastante bien para un producto que tenga que ver, ¿no? Entonces, lo que va a suceder cuando lo cortemos es que una parte sale acá y la otra parte del sol en la otra publicación. Y se ve bastante bien. Luego también podrías usar esas estrellitas. De hecho, si lo pones como más chiquito, ¿ven?
Le voy a poner blanco porque contrasta bien con mi imagen, ¿sí? Entonces tú le puedes poner lo que quieras. Entonces puedes poner varias como en una esquina, algunas más chiquitas, algunas más grandes, por ejemplo. Voy a acercarlo. Alguna puede ser más grande y está bien que se pase. Está bien que se pase de nuestra guía, esa es la idea. Y puedes tener esto en algunas esquinas. Y luego lo mismo, para hacerlo más rápido, lo que haces es seleccionar todos los elementos, agrupar y luego lo copias y lo pegas en otro lado. Por ejemplo, en la otra división lo podríamos colocar. Así. Y tienes el sol por un lado. Bien, entonces así puedes ir creando tú tus propios diseños y lo bueno es que con esta plantilla ya lo vas duplicando y vas haciendo tus variaciones para que puedas colocar distintos elementos. También puede ser este cuadrado y lo puedes colocar así. Voy a borrar lo que ya tengo para que no se confunda. Y bueno, entonces este marco, perdón, y lo voy a dejar que se sobrepase un poco para que me dé este efecto. Y luego acá, por ejemplo. Y en realidad otra opción que tienes también es buscar imágenes de internet. Por ejemplo, voy a ir un ratito a Google y yo puedo colocar ondas PNG. La idea es que no tengan fondo para que se pueda justamente colocar bien dentro del fondo que tú tienes. Entonces, lo que estamos intentando hacer es este tipo de ondas, pero también si te gusta, por ejemplo, algo más elaborado, ¿no? Que viene de un ilustrador, puedes hacerlo también y buscar cuál se asemeja. Entonces, a ver, entonces lo que hice fue copiar la imagen y ahora lo que voy a intentar hacer es quitarle el fondo a la imagen en formato, quitar fondo y le voy a dar ya está, ¿no? Entonces, como tiene mucha transparencia, siento que no funciona tan bien, pero tú podrías encontrar alguno mejor, ¿bien? Entonces puedes buscar distintos elementos que te ayuden y que se vean bien y que sean sobre todo largos, ¿no? Si lo hago así se va a ver medio extraño, pero algunos sí que te pueden ayudar. Algunos marcos también podrías buscar. La idea es que no tengan el fondo o sean fácil de quitarlos. Podemos inclusive poner, por ejemplo, bordes en PNG y ya tú puedes ir viendo cuál te gusta. De repente alguno de estos que tiene más círculo, más flores. Por ejemplo, ese acá que es una esquina, podemos copiar, intentar copiar y pegar. Y vamos a ver si nos deja quitar el fondo. Ok, sí, lo quito. Entonces puedo colocar esto aquí. Y tal vez no le pongo exactamente, sino un poquito como que se vea del otro lado, ¿no? Al final se puede ver bastante bien si voy acomodando y si voy haciendo repeticiones sobre todo. Por ejemplo, este puede ser acá. Entonces como que hay cierta continuidad, ¿ves? Y ya lo puedes ir manejando. Voy a duplicarlo y ya con eso podrías tener tu secuencia. Entonces ahora lo que falta después de que colocaste todos los elementos, de inspirarse según tu publicación, cuál es la temática, tienes que colocar obviamente el contenido, que es lo que yo voy a hacer en este momento. Entonces ya coloqué los textos del contenido que en realidad yo quiero. Entonces recuerda que siempre puedes ir mejorándolo. Por ejemplo, acá hay una opción de a mano
a mano alzada, se llama, ¿sí? Entonces tú podrías, por ejemplo, crear tú mismo una figura, ¿no? Básicamente dibujar y crearla. ¿No? Por ejemplo, un medio que un, un triángulo me salió, pero bueno, tú le puedes colocar, puedes ir dibujando, ¿no? Para que, si es el estilo, por ejemplo, de varias marcas que son así un poco con, como el trazo, puedes usarlo. O como te decía, también puedes usar algunas figuras de Google, solo quitarle el fondo, o de preferencia que no tenga fondo. Por ejemplo, voy a agarrar un icono de, de este de crecimiento, ¿no? Entonces le voy a, creo que este va muy bien acá, entonces voy a ponerlo y voy a quitarle el fondo. Y está. Ay, se borró. A ver, vamos a intentarlo de nuevo. Quitar fondo. Ok, por algún motivo se está borrando, tal vez no he sido muy precisa. Voy a intentar con otro. Pero siempre también lo que quería mostrarte, bueno, este ya me salió tal como quería. Eso es lo ideal, ¿no? Que no salgan así las fotos sin fondo. Igual tú puedes como que, si le pones relleno, es el relleno del fondo, no exactamente de la figura. Ay, pero si es que por ahí te gusta el ilustrador, puedes descargarlos y hacer las modificaciones en cuanto a color y todo lo que tú necesites. De todas formas, acá en color un poco que se puede editar, no, no hay tantas opciones, pero sí le puedes cambiar un poco la coloración. Yo lo voy a dejar así en gris porque no quiero que sea algo que resalte mucho. Pero entonces tú con eso ya puedes colocar pues todos los elementos que consideres necesarios, ¿no? Como te decía, flechitas, curvas, las estrellitas, el sol, la carita feliz, corchetes, cintas, estrellas. Las mismas llamadas a la acción también son bonitas para poder hacer tus propias creaciones, ¿no? Que tengas una así, por ejemplo, y que acá escribas y luego en la otra puedes usar otro tipo de llamada a la acción. Puede hacer que tu publicación sea un poco más entretenida, ¿sí? Por ejemplo, así. Entonces la idea es que puedas probar, jugar y vaya más acorde a lo que tú tienes, ¿bien? Pero eso ya te lo dejo a ti, en verdad acá la idea es poder ver los pasos de cómo tú lo puedes armar de PowerPoint con la medida, con los elementos, pero sobre todo cómo lo vas a publicar después. Ahora nos toca poder cortar esta publicación y luego publicarla. Yo tengo dos formas. La primera es usando la aplicación Recortar que viene por defecto en Windows o si usas Mac, la de captura de pantallas y básicamente haces uno acá y solo te aseguras de no pasarte con la línea negra, ¿verdad? Y esto ya lo guardas en una carpeta. Entonces, eso sería una forma que también es sencilla si quieres tenerlo y si crees que va a ser preciso. Si tienes dudas y crees que no va a ser muy preciso, entonces lo ideal es borrar las líneas que hicimos, ¿verdad? Y luego vas a exportar esta imagen. En este caso lo voy a poner en guardar como y voy a utilizar la opción no de que lo guarde en PowerPoint, que no es lo que quiero, sino en formato de JPG. Y está, entonces le voy a poner carrusel. Lo voy a guardar en mi escritorio y dice, ¿qué diapositivas quieres exportar? ¿Todas o solo esta? Yo solo quiero la primera. Y ahora voy a ir a mi escritorio y lo voy a abrir. Entonces, ya como ves, lo tengo acá, que es lo que quiero, y ahora solo me toca recortarlo. Entonces, para hacerlo, puedes usar una aplicación que se llama Image Splitter, ¿sí? De Post-Chrome. Entonces, lo que hace esta aplicación es básicamente recortar la imagen pensando en Instagram, ¿sí?
¿sí? Como lo ves acá. De hecho, si tú tuvieras, por ejemplo, una imagen grande, como lo muestra acá, y quieres partirla en 9 exactamente y luego ir publicándola, la puedes colocar y pones 9. Entonces, es gratuita. Voy a darle a comenzar ahora. Y lo que haces primero es seleccionar tu imagen. Yo voy a seleccionar el carrusel que tuve. Y ya está. Entonces, si ves acá a la izquierda, me sale dividir en 3 columnas y en 3 filas. Por eso es que acá me sale un cuadrado y si ves los rectángulos tiene 9, ¿verdad? Porque 3 por 3 sale 9. Y si yo tuviera una imagen grande como lo vimos al inicio y quiero cortarla justamente en 9 para publicarlo, usaría esto. Pero yo no lo he diseñado así. Yo he diseñado 1, 2, 3, 4, 5 columnas y acá lo voy a editar y solo una fila. Entonces ya lo tengo así y debería calzar precisamente con lo que yo utilicé. Bien, entonces nada más lo arrastras y como ves acá, estas rayitas verdes son los que antes nosotros teníamos como guías de las rayitas negras, ¿verdad? Entonces ya está, ahí básicamente le das recortar, descargas, te va a salir un zip porque obviamente van a salir 5 imágenes y ya está, ya lo tienes recortado uno por uno sin ningún borde y precisamente en el tamaño que tú querías. Entonces, como te decía, puede salir un poco desordenada en cuanto a como los números, porque si ves acá 5, pero esta era la primera, ¿verdad? Entonces, si yo le pongo 1, como que va a ser, eh, se va a reemplazar. Entonces le voy a poner a la segunda, que en este caso me sale 4 es B, y así sucesivamente para que se mantengan en orden, porque ahora lo que voy a hacer es publicarlo desde el Creator Studio. Entonces, por lo menos yo lo ordeno así, siempre alfabéticamente y se ordena automáticamente. Entonces, ahora que voy al Creator Studio, voy a crear una publicación para el feed de Instagram y lo que hago es agrego el contenido y subo los archivos. Entonces, como ves, acá ya me lo ordena de la A a la E y lo único que hago es seleccionar, pongo el texto que voy a querer, ¿no? Cómo sacar ideas y bueno, etcétera, y de ahí ya lo publicas o lo programas y ya lo tienes. De manera ordenada, todo tu carrusel, en este caso de 5 publicaciones. Entonces, con esta plantilla de referencias, si la quieres, te la voy a dejar un link para que puedas acceder a ella completamente gratuita. Y listo. Entonces, con eso ya te voy a dejar la plantilla que trabajamos para 5 publicaciones dentro de un carrusel en PowerPoint, lista para que tú también puedas editarla y luego simplemente cortarla y publicar. Y si quieres otras medidas, siempre puedes, como te enseñé al inicio, cambiar básicamente el largo o el ancho de la plantilla para que puedas adecuarlo. Si te gustó este video y si te ayudó, asegúrate de dejarnos un like y suscribirte para ver más contenido para emprendedores. Nos vemos en el siguiente video.